Buenas tardes, ¿cómo estamos? Very good. Pues qué bueno que hoy estamos aquí, los que están en su casa ya conectados. ¿Ya se conectaron varios o todavía no? Está como con los jóvenes ayer, ¿verdad? Nos esperamos 5 minutos más. No, ya. Eh, ah, Buenos días, pues vamos a empezar hoy esta predicación que para mí se me hace así algo muy interesante, muy bueno. Y pues hemos estado viendo acerca ¿de qué hemos estado viendo? Conociendo a Dios y estamos viendo los atributos de Dios, ¿verdad? Conociendo a Dios por medio de sus atributos. Y, y pues ha sido de mucha bendición. Ayer comentábamos con los jóvenes, eh, para el conocer a Dios ha sido muy de mucha bendición para nuestras vidas. Y nos está afianzando con el estudio que estamos llevando y ha sido un complemento para nuestras vidas porque estamos conociendo a Dios y estamos conociendo nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? El estudio con los jóvenes se llama ¿Quién soy en Cristo Jesús? Entonces, pues va de la mano el estudio con las predicaciones que hemos estado llevando aquí en la iglesia. Hemos estado conociendo a Dios de una manera que a lo mejor sabíamos, pero no sabíamos de una manera así como lo hemos estado viendo, ¿verdad? A lo mejor tenemos como decía Job, ¿verdad? De oídas lo habíamos eh, oído, pero no lo habíamos visto con nuestros ojos. Y ahora que lo estamos conociendo y estamos descubriendo realmente quién es Dios por medio de las predicaciones, eso ha impactado nuestra vida de una manera muy especial y ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra manera de dirigirnos a Dios, nuestra manera de ver las cosas de Dios que ha hecho en nosotros, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Hemos visto muchas cosas muy importantes de pura bendición, ¿verdad? En nuestra vida. Hemos visto el temor a Dios, hemos visto el perdón, la ira de Dios, el amor, el perdón, hemos visto muchas cosas. ¿La qué? La santidad, la providencia de Dios. Hemos visto puntos muy importantes en nuestra vida que han sido de bendición para nuestra vida. Yo les decía a los jóvenes, no se queden con lo que vimos hoy. O sea, tenemos que volver a repasar, a saborear, a desmenuzar la palabra, a deleitarnos en la palabra, ¿no? En el mensaje que hemos estado recibiendo semana tras semana. Y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y hoy no, nos toca dar un punto muy importante. Es acerca de el celo de Dios, ¿verdad? Y yo cuando estaba preparando esta predicación, cuando estaba leyendo la palabra y Dios me estaba hablando de una manera muy importante, muy bonita, y porque yo a veces, el descubrir el celo de Dios, el conocer por qué Dios es celoso, cuando tenemos siempre el conocimiento de que los celos son malos, porque nos lo dice ahí en Gálatas, ¿verdad? En el libro, en la carta a los Gálatas, nos habla de que los celos son malos, ¿verdad? Y bueno, lo podemos ver, por ejemplo, humanamente, ver el celo es algo catastrófico, algo enfermizo, algo dañoso, algo que te puede llevar, que puede llevar al suicidio, a cometer un asesinato, algo muy fuerte, ¿verdad? Hay una historia de una persona, de una mujer, que trató de darle celos al marido y se inventó una carta, ¿no? Pues para llamar la atención del marido, porque pues la mujer no era muy bien atendida, ¿verdad? No era muy bien atendida por el marido. Entonces, sí, pues, la mujer, llegaba el marido de trabajar
y era como su chacha, ¿no? Llegaba y el plato, la comida, pero faltaba esa atención de en esa relación que debe de haber en el matrimonio, ¿no? Y entonces esta persona hizo y se inventó una carta como si lo hubiera mandado alguien, ¿no? Digamos un amante, o un admirador. E inventó una carta, ¿no? Se inventó una carta y se escribió ella misma una carta para llamar la atención del marido. Entonces el marido ve la carta, pero el marido no dice nada. El marido no dice nada. Ve la carta y entonces entra un celo, una desconfianza terrible a su vida de esta persona. Y él se llena de celos enfermizos. Y pasan los días y el hombre ya no trabajaba, ya no rendía en el trabajo por estar pensando en la mujer, en el amante, en lo que podía pasar o en lo que estuviera pasando. Y ya no trabajaba, ya no rendía en el trabajo y andaba de mal humor, andaba de genio. Y la mujer, y la mujer en vez de que se ganara al marido, fue peor por la desconfianza, por los celos. Entonces esta persona empieza a maquinar en su mente y empieza a inventarse a los admiradores, a los amantes, a los que probablemente... Y pasa de que empieza a ver con malos ojos a su mejor amigo, ¿no? A su mejor amigo lo empieza a ver con malos ojos. Dice, pues él ha ido a mi casa, él lo ha invitado a comer, él así, él así. Y empieza a maquinar y pasa una tragedia, ya se han de imaginar. ¿Por qué? Por los celos. Los celos son malos, son enfermizos, son algo terrible, el celo humano. Por eso nosotros vemos los celos como algo malo, algo enfermizo, algo dañino y algo pecaminoso, ¿verdad? Vemos los celos así, bueno, así nos lo presenta el apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de los Gálatas, y dice que es una manifestación de la carne, los deseos de la carne es manifiesto en los celos, ¿verdad? Lo carnal es manifestado en la carne, los celos, y es algo malo. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios tiene celos si es algo malo? ¿Por qué le podemos atribuir esto a Dios cuando Dios es malo? Cuando el celo es malo. ¿Por qué le podemos atribuir a Dios esto? ¿Por qué un atributo hacia Dios el celo? Cuando humanamente vemos que es algo malo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos lo habla de que no es, el celo de Dios es totalmente diferente al celo humano, totalmente diferente. El celo humano es pecaminoso y el celo de Dios es un celo santo. Y ahorita vamos a ver el por qué el celo de Dios es santo. Yo busqué una definición acerca del por qué el celo humano es malo. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Ya me fui así más. Hay una definición que habla acerca del celo y dice que es algo que está en ebullición. Es como una olla express, ¿verdad? Que está a un punto de... Y así está el celo de... El celo humano, a punto de estallar, ¿verdad? El celo está así, ¿verdad? Hay personas que están enfermas de celos. No viven, no duermen por estar pensando en el celo. Ahí por ahí mandan así de esos de los memes, bueno, otra vez nomás para. Y está así el muchacho así dormido, así bien
Y luego dice, de seguro está soñando con la otra. Y el muchacho está soñando en el básquetbol o en otra cosa que nada que ver. ¿Por qué? Porque el celo de Dios es el celo de Dios. El celo humano es enfermizo. Es algo terrible vivir así. O sea, no vives una vida plena. El celo humano es malo. Pero el celo de Dios es totalmente lo contrario, totalmente diferente. ¿Verdad? Hay un, hay un personaje, un escritor, que se llama John Packer. Él describe la definición del celo. Y dice, dice, ¿cómo entonces es posible que alguien pudiera imaginar jamás que allá que haya celo en Dios? Dice, el primer paso es la elaboración de una respuesta. Dice, esta es la pregunta de él aclarar que no se trata de imaginar nada. O sea, no nos podemos imaginar el celo de Dios, ¿verdad? O sea, alguien pregunta, ¿cómo podemos imaginar que Dios es celoso? No lo estamos imaginando. Y se continúa la cita. Si estuviéramos imaginando un Dios, entonces naturalmente aseguraríamos solo las características que admiramos de Dios, ¿verdad? Y el celo lo pasaríamos por alto, ¿verdad? Porque nosotros podemos exaltar las características de Dios, los atributos de Dios. Dios es poderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, pero el celo de Dios no lo podíamos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos siempre en mente de que el celo es malo, ¿verdad? Y lo podíamos pasar por alto. Y pasar por alto y de que Dios es celoso. Dice, pero no estamos fabricando una idea diferente a Dios sobre la base de nuestra imaginación. Más bien estamos procurando escuchar la voz de Dios de las Sagradas Escrituras, en la que nuestro propio Dios dice la verdad sobre sí mismo. Entonces, ¿por qué atribuimos a Dios celos? Por la sencilla razón de que Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso, y testimonios sobre eso tenemos abundantemente en las Escrituras. Y hay algunos pasajes que me gustaría leer con ustedes de forma breve para que nos demos cuenta de que la Biblia nos presenta a Dios como un Dios celoso. Ok, y vamos a abrir nuestras Biblias, ahora sí vamos a meternos de lleno. ¿Por qué el atributo de Dios es celoso? Porque Dios se atribuye a sí mismo, yo soy un Dios celoso, ¿verdad? No es que nosotros le atribuyamos a Dios de que Dios es celoso. Él mismo dice que Él es celoso, ¿verdad? Dice, mi nombre celoso es. O sea, también dice que su nombre es también celoso. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a orar y oramos. ¿No, verdad? Ándale, se me estaba pasando algo muy, muy importante. Vamos a orar, vamos a la palabra de Dios. Entonces ya vimos que el celo humano es algo pecaminoso, es algo malo. Bueno, pero también hay parte donde el celo de Dios también, el celo también es bueno en el humano. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero el celo de Dios es un celo santo, ¿verdad? Totalmente nada que ver con el celo humano, al celo de Dios. Vamos a orar
para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, este mensaje que sea un mensaje de Dios para nuestras vidas. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque hoy estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra. Gracias por la vida también de nuestros hermanos que hoy están conectados, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, tocando ahí y cambiando nuestras mentes, nuestra forma de cómo hemos pensado hasta ahora, Señor, y que tengamos una mente renovada. Te damos gracias, Padre, porque hoy te estamos conociendo como dices tú que eres, un Dios celoso. Muchas gracias. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos hablas, porque nos bendices cada día, Padre, y nos hablas de una manera muy especial. Te damos gracias, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Yo, Señor, yo hoy en esta mañana pongo mi vida delante de ti. Yo te pido que seas tú el que hable y que no sea yo, Padre. Te pido que me uses y que esta palabra sea de bendición para nuestros hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias a Éxodo 25. Éxodo 20, versículo 5, por favor. Y pues no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Lo vimos hace 8 días. Nuestro pastor nos compartía algo y también de aquí mismo. Y dice la palabra de Dios. Dice, no te inclinarás a ellas. Bueno, vamos a leer desde el 4, ¿está bien? Desde el 3 ya dijo Adriana. Órale pues. Dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, ¿qué dice? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, dice la palabra de Dios, que Él es, ¿qué? Celoso. ¿Por qué los hombres y el pueblo de Dios en particular no debe inclinarse a falsos dioses? Porque Dios tiene celo por su pueblo que le pertenece a Él. Dios tiene celo de lo que a Él le pertenece. ¿Tú le perteneces a Dios? Entonces Dios tiene celo de nosotros, por nosotros. Éxodo 34, 14. Dice la palabra de Dios, porque no te has de inclinar a ningún otro, ¿qué? Dios, con D minúscula, ¿eh? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová tu Dios, no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová cuyo nombre es celoso. Y luego lo vuelve a decir, Dios celoso es. Dice, Dios celoso es. Veamos, su nombre es celoso. Esto
es una forma de enfatizar los celos de Dios. Dice, su nombre es celoso. O sea, Él guarda cuidadosamente su gloria. Dios es celoso. Dios es celoso. Dios es celoso por lo santo, por su gloria. Nosotros somos parte de eso, hermanos. Dios cela su pueblo. Dios es celoso de su pueblo. Dios es celoso de los suyos. Dios no cela a cualquiera. Deuteronomio 4:24. Dice la palabra de Dios, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dice Jehová tu Dios. Jehová es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, es fuego consumidor. Dios es celoso. Dios es celoso. Dios es celoso. Deuteronomio 5:9, vamos más atrás. Que más adelantito. 5:9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Lo mismo que vimos en Éxodo 20. ¿Verdad? Deuteronomio 6:15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, Dios es celoso. Dios celoso, Dios se atribuye a Él mismo como Dios celoso. Dios nos cela. Dios cela su gloria. Dios cela su pueblo. Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podré servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Aquí podemos ver, aquí es cuando Josué se avienta el discurso al pueblo, donde les dice, bueno, se lo voy a leer. Dice, en el 14, dice, ahora temed a Jehová y servid con integridad y servid. Quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron a vuestros padres al otro lado del río.
y en Egipto, y servid a Jehová. Dice el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces, Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Verdad? Esto a veces ya lo decimos así siempre, hasta como que ya lo tenemos así en nuestro lenguaje cristiano. Lo decimos así como que ya lo tenemos siempre presente, ¿no? Dios no comparte su gloria con nadie, mi hermano. Y lo tenemos siempre. Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero tampoco quiere que nosotros compartamos la gloria de Dios con nadie. ¿Verdad? Porque Dios es celoso. Nosotros somos de su propiedad. Nosotros le pertenecemos a Él. ¿Verdad? Y le pertenecemos a Él porque fuimos comprados por un precio tremendo, mis hermanos. Un precio de sangre de su Hijo amado Jesús. Por eso Dios nos cela a nosotros. Cela a su pueblo, pero también nos cela a nosotros como sus hijos. ¿Verdad? ¿Alguien ha sentido ese celo de padre por sus hijos? ¿Verdad? Fíjate, yo he sentido celo por mi hija, que está chiquita. Imagínate cuando crezca. El muchachillo que ande ahí tras de mi hija va a tener que pasar sobre mis celos. Va a pasar por ahí. Porque yo como padre celoso tengo que ver por los intereses de mi hija. Y ver que ese hombre sea un hombre temeroso de Dios para mi hija. Un hombre que honre a Dios. Va a honrar y respetar a mi hija. Entonces, va a pasar por mis celos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Padre es celoso. Y así como nuestro Padre nos cela de que nosotros le pertenecemos a Él, así esos celos de Padre también, nosotros por los hijos a veces los tenemos, ¿no? Va a llegar el tiempo donde van a andar ahí los chiquillos ahí atrás de mi hija y ahí van a estar los celos de papá, ¿verdad? A ver, ¿dónde andas? ¿Con quién andas? ¿Con quién sales? ¿Quién es? ¿Dónde? Y voy a andar ahí. Los celos de padre. ¿Por qué? Digo, porque esta niña me pertenece, es de mi propiedad, puedo decir así, ¿verdad? Así es Dios, nosotros le pertenecemos a Él. Somos de Él. Somos sus hijos. Por precio, sangre. ¿Verdad? Entonces, Dios anhela celosamente a su pueblo, igual a nosotros como sus hijos. Hay un celo de Dios para con nosotros. Entonces aquí les dice, no pueden servir a Dios dos, no, a Dios Señor, a dos señores. O son de Dios, o son de los ídolos. ¿Verdad? Aquí Josué se para y les dice, con ese celo, les dice, no, nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestro Dios celoso es, y le pertenecemos a Él. Nosotros no les pertenecemos a los dioses hechos de manos por los hombres. Nosotros les pertenecemos al Dios verdadero. Al Dios poderoso, al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos le pertenecemos. Entonces les dice, decidan hoy a quién van a servir, si a los dioses hechos por manos de hombres o al Dios verdadero.
al Dios de los ejércitos de Israel. Entonces ellos dicen, no, que no acontezca esto, ¿verdad? No, que no suceda, no, nosotros somos de Jehová. Y luego ya vemos después qué pasa, ¿verdad? Entonces, hay un temor ahí, un celo de Josué. Y les avienta su discurso. Y luego en el 24 lo vuelve a decir. Perdón, en el 19 lo vuelve a decir. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Él primero les dice, decidan, y luego él ve que hay en sus corazones, dice, no van a poder servir así. Tienen que decidir realmente si sirven a Dios, porque nuestro Dios es celoso. Nosotros no podemos andar jugando con Dios de que a veces sí le pertenecemos a Dios y luego le pertenecemos al mundo. Coqueteamos un ratito con el mundo y luego ya venimos y ay Señor, te entrego mi corazón. Mira, A.W. Tozer dice una palabra que a mí me llega en mi corazón bien duro. Dice, los cristianos, hablando de que los cristianos no mienten y que no pecan, ¿verdad? Dice, que los cristianos ya no mentimos. No, en la semana. Pero el domingo, dice nuestro pastor, somos unos pinochos, pero de aquellos, ¿verdad? Ay, no, yo ya no miento, ya no esto, ya no peco. Pero el domingo somos los más mentirosos que puede haber en el mundo. Porque venimos delante de Dios y te entrego mi vida, Señor. Y un día antes, ¿dónde andábamos? ¿Qué hicimos el día antes? Te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón. Por eso A.W. Tozer dice que los cristianos somos bien mentirosos. Que decimos que ya no pecamos, que ya no mentimos, pero venimos el domingo y al primero que mentimos es a Dios. ¿Por qué? Porque lo que cantamos, lo que oramos, Señor, yo te entrego mi corazón, Señor, mi vida es para ti. No es cierto, porque un día antes, ¿qué andábamos haciendo? ¿Dónde anduvimos? ¿Qué pasó un día antes? ¿Qué pasaron días antes? Entonces a mí me llega esa palabra de A.W. Tozer. Ese es un predicador de allá de los años 20, 30, pero se aventa con todo este predicador. Un pastor ya falleció. Entonces, él se avienta bien duro, y dice unos comentarios así bien que te pegan en el corazón. Y dice, sí, es cierto, nosotros a veces somos bien mentirosos porque decimos que tenemos celo de Dios cuando no hay celo de Dios en nuestras vidas. Decimos que le honramos y no le honramos. Decimos que vivimos una vida de entrega a Dios y no es cierto. Entonces, aquí Josué los está confrontando y le está diciendo, no, tenemos que vivir una vida con ese celo, porque Dios es celoso. Nosotros también tenemos que ser celosos, ¿verdad? Y fíjate, el apóstol Pablo en Primera de Corintios 10:22, vamos para allá. Primera de Corintios 10:22. Dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Fíjate cómo lo describe aquí aquí en Primera de Corintios 10:22. Dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Es la amonestación contra la idolatría. Es la amonestación contra la idolatría. Entonces,
dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? Dice, ¿o somos más fuertes que Él? Porque a veces así pensamos, ¿verdad? De que podemos hacer las cosas y no pasa nada. Y estamos provocando a celos a Dios, porque le pertenecemos a Él. Porque somos de Él, somos, somos de Él. Si estamos en Cristo, si somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Hay una forma de cómo ve Dios a su pueblo. Y lo ve como su esposa. ¿Verdad? Mira, podemos ver, por el tiempo, no lo voy a alcanzar a ver, pero sí en sus casas, espero que repasemos en la semana lo que, por ejemplo, lo que vemos en las predicaciones, lo que vemos en los estudios. Yo saqué varios capítulos donde nos habla acerca de esto, de que Dios demuestra celo a través del pacto matrimonial de Israel. Dice, y te voy a decir varios. Dice, en Deuteronomio 32, Primera de Reyes 14, Salmo 78, Ezequiel 8, Ezequiel 16 y algunos pasajes en Isaías nos habla acerca de esto, cómo Dios es un Dios celoso que ve a su pueblo con esa imagen de una esposa. Por eso Dios cela tanto a su pueblo, porque Dios ve a su pueblo de esta manera, como una esposa, ¿verdad? Por eso Dios es celoso, porque Dios no quiere, y Dios no quiere ver a su esposa así, infiel, adúltera. Dios no quiere ver así. ¿Se acuerdan cómo era el pueblo de Israel? Era un pueblo así, que le dio la espalda a Dios y se fue tras los Baales, tras los dioses, siguiendo a dioses ajenos en adulterio, un adulterio espiritual, en la idolatría. Entonces por eso está el celo de Dios. Dios no cela a su pueblo nomás por celarlo, por desconfiado, como nosotros los humanos lo somos, porque le pertenece, ¿verdad? Si yo veo que alguien está coqueteando con mi esposa, ¿qué va a pasar? Va a haber un celo, un enojo, y a lo mejor me voy a ir hasta en ira hacia esta persona, ¿verdad? Y voy a descargar mi ira sobre esta persona. O sea, puede ser así. Porque ella me pertenece. Hicimos un pacto. Dios hizo un pacto con nosotros. Y le pertenecemos a Él. Por eso Dios es celoso. Entonces, así es Dios. Dios es celoso con lo que le pertenece, con lo que le es de Él. ¿Verdad? Acompáñame por favor a Malaquías 1:6. Ya se me está yendo el tiempo. Malaquías 1:6. Sí.
Porque ya no sabíamos el libro de Malaquías, pero nada más el Malaquías, ¿qué? 300. A veces abrimos el libro de Malaquías nada más para eso, ¿verdad? Para los diezmos. Pero si leemos este libro de Malaquías, es un libro tremendo, tremendísimo, que hasta se nos ¿cómo se dice? Erizaría así el cuero, ¿no? Ay, de ver todo esto que pasó en el sacerdocio. Y el sacerdocio llevó al pueblo, ¿verdad? Fíjate nomás qué tremendo. Malaquías 1:6. Dice la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién? A vosotros, oh sacerdotes. ¿De qué menospreciáis mi nombre y decís, en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjate, vamos a leerlo todo. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan, ¿qué? Inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacerdocio, no es malo? Para el sacrificio. ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo o el malo, presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí vamos a leer. Dice, Dios es celoso. Dios es celoso y Dios quiere el primer lugar en su divinidad. Dios tiene celo de su gloria, de su deidad, debido a que Dios es el ser más glorioso y perfecto. Él busca su gloria, busca que le honremos, que le glorifiquemos, busca la alabanza a su nombre sobre todas las naciones. Es interesante este pasaje que viene desde donde nace el sol, donde se pone su nombre. Dice, será conocido que aunque los profetas no tuvieron celo de Dios, sí tendrá celo por su nombre. Entonces, dice que los sacerdotes no le honraron. No le honraron. Y provocaron a celo a Dios. El celo de Dios ahí estaba. Cuando ellos vinieron y le dieron lo peor a Dios. Hay que recordar la ofrenda de Abel. ¿Cuál fue la ofrenda de Abel? Lo contrario que hicieron ellos, ¿verdad? Fue lo mejor y lo primero. Lo mejor y lo primero. Y ellos, ¿con qué quisieron honrar y glorificar al Dios todopoderoso, al Dios celoso?
con lo cojo, los sacerdotes, fíjate, con lo ciego, con lo cojo, con lo desechado, con la basura, digamos, ¿verdad? ¿No te ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado así de que de repente así alguien me da algo y digo, híjole, así como que, ay, te da así como que, ay, ¿cómo, verdad? Bueno, está bien, se agradece, pero, ay, sí, de veras. A veces uno dice, híjoles, una vez me dieron unos zapatos, no, hombre, de veras. Bueno, lo bueno que todavía no estaba lo de la pandemia, ¿verdad? Porque si hubiera pasado por el tapetito, me hubiera resfriado. Tiene un hoyote en la suela. Me hubiera quemado el cloro. Y me dieron unos zapatos, pues muy bonitos, pero con un hoyo allá abajo. Bueno, lo bueno que no se notaba. Entonces sí, así era el sacerdocio que estaba guiando al pueblo a la adoración. Los sacerdotes, acuérdense, ¿para qué estaban? Para vigilar y para enseñar, para instruir. ¿Qué estaban enseñando al pueblo? A dar lo peor, lo que les sobraba, ¿verdad? Lo peor. Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Dios es un Dios celoso, le pertenecemos. Y si le pertenecemos nosotros, Dios nos quiere cada vez mejor. Nosotros tenemos que ser mejores personas porque somos de Él, somos de su propiedad. Tenemos que caminar en integridad, en honra, en respeto, en vivir al estilo de nuestro Señor Jesucristo, porque le pertenecemos a Él y es la forma que tú y yo tenemos que honrarle. No le vamos a dar las migajas de lo que nos sobra, ¿verdad? No le vamos a dar las migajas de lo que cae de nuestra mesa a nuestro Señor, las migajas de nuestras ocupaciones, las migajas de nuestro tiempo. ¿Cuántos están conectados? ¡Qué barbaridad! ¿Y dónde está el celo? ¿Se acuerdan cuando se llenaba la iglesia que de esas predicaciones que nos aventábamos así bien llenadoras que decíamos, no, si entrara alguien con ametralladoras y todo, y ¿sí se acuerdan? Ese viene en los libros de los locos por Jesús, que viene y dice, no, yo daría mi vida, yo no lo negaría. Pues ¿dónde estamos? No estamos conectados. Somos como 70 que nos congregamos. ¿Dónde estamos congregados? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está ese celo por la presencia, por buscar la presencia de Dios? ¿Dónde está ese celo por buscar la gloria de Dios? De escuchar, ese celo de escuchar la palabra de Dios. ¿Dónde está ese celo? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó con esta pandemia? ¿Se lo llevó la pandemia, el celo? Señor, yo daré mi vida por ti, dijo Pedro. Y se vinieron las broncas y ¿qué dijo? Ahí nos vemos. Señor, yo doy mi vida por ti. Viene la pandemia y ni se conectan. Perdónenme, mis hermanos. Pero si no lo digo, dice el apóstol Pablo, ay de mí si no lo digo. ¿Verdad? Y no estoy juzgando, ni criticando, ni señalando a nadie. Pero es la palabra de Dios y si no la digo, ahí me va a andar con el Señor. ¿Se acuerdan de Cedrac, Mesach y Abednego? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué les dijeron a ellos? Que se inclinaran hacia una estatua, hacia un falso dios, hacia un ídolo. ¿Y qué hicieron ellos? Y aunque me cueste la vida, no se decía Juan Gabriel, ¿verdad? Y aunque me cueste llanto, y aunque me cueste la vida. Y ellos no doblaron su rodilla, no dieron marcha atrás. ¿Cómo nos hace falta esos hombres, esos jóvenes en esta iglesia? Que aunque tu vida esté de por medio, si hay que usar
el cubrebocas, hay que llevar todas las medidas que nos exige el gobierno y que debemos de llevar a cabo. Tenemos que hacerlo en responsabilidad para cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Pero también, ¿dónde están esos Sadrach, Mesach y Abednego? ¿En dónde están doblando sus rodillas? ¿Dónde? ¿En qué están doblando sus rodillas el pueblo cristiano? ¿Dónde está ese celo? Dios nos dice que Él es un Dios celoso. ¿Y nosotros? ¿Dónde está? Hechos 17:16. Ya me estoy yendo bien duro, ya mejor. Perdón. Perdón. Ya me estoy yendo por otro lado. Miren, les voy a hacer si Dios es celoso. Antes de, bueno, ahorita vamos hay más para, pero más adelantito. Si Dios es celoso, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas si sabemos que Dios es celoso? ¿Cómo debemos vivir? Hay que recordar que el problema, ¿cuál fue? La idolatría. Lo que provocó a celo a Dios y a ira fue la idolatría. Hay que recordar también, acuérdense cuando nos lo dijo nuestro pastor hace 8 días, ¿verdad? Cuando subió Moisés y le dijo Dios, a veces ya bájate porque ya está un cotorreo, pero con todo, ¿no? Y estaba la idolatría todo lo que daba, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vino la ira de Dios. Dios fue provocado a celo, ¿verdad? A ira. Entonces, si Dios es celoso, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? Porque a veces no nos queda claro eso. Porque a veces vivimos nuestra vida como al ahí se va. Nuestra vida dominguera, ¿verdad? Cristianos de domingo. El problema fue la idolatría. En Éxodo 25 nos lo dice. Que no te inclinarás ante ningún Dios, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quitar eso. Ídolos. En el cristiano, en los cristianos, hay ídolos. Y nosotros también tenemos ídolos. ¿Verdad? Porque a veces nos agarramos criticando a los de enfrente y señalando a los de enfrente y condenando a los de enfrente. Y que tu ídolo y que esto y que son ídolos, que mudos y que ciegos y que no hablan y que quién sabe qué y nos la pasamos ahí. Pero nosotros también generamos ídolos. Así como el pueblo de Israel, el pueblo cristiano también hay ídolos. Fíjate cómo nos lo dice en Ezequiel 14. Ezequiel 14, vamos a leer del 1 al 4. Híjole. Déjeme tomar poquita agua. Dice la palabra de Dios. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel
y se sentaron delante de mí. Y vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto ¿qué? En su corazón, sus ídolos, han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Habladles, por tanto, diles así. Ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto ¿qué? Sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta ídolos. Pero fíjate lo importante que dice aquí. ¿Quiénes vinieron? Algunos de los ancianos. Y cuando se refiere a los ancianos no se refiere a los viejitos, ¿verdad? ¿A quién se refiere? A los maduros espiritualmente. A los ancianos. A los que tenían conocimiento de Dios, de la palabra, de la ley. ¿Verdad? A los que sabían de qué se trataba. ¿Qué había en su corazón? Ídolos. Se formaron ídolos en su corazón. ¿Y cómo se forma un ídolo en su corazón? Se fabrican. Se fabrican en la mente. Y luego en el corazón. Ezequiel 11:21. Dice, mas aquellos cuyo corazón anda detrás de él, deseo de sus idolatrías y sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Dice, mas aquellos cuyo corazón anda en él, deseo, en el deseo de sus idolatrías. Entonces, ¿cómo se fabrican los ídolos? En el deseo. ¿Qué había en el corazón de los ancianos? El deseo en el corazón. Se empezaron a fabricar ídolos. Empezaron a crearse los ídolos en el corazón y fueron de tropiezo para el pueblo. ¿Y cómo se empieza a generar un ídolo en la mente? Pero también fíjate Job 31:7. Dice, si mis pasos se apartaron del camino, mi corazón se fue tras mis ojos, y así se apegó en mis manos. Dice, y si mi corazón se fue tras mis ojos, con lo que vemos, con lo que vemos. Cuando se activan los deseos del corazón a través de lo que veo, de lo que vemos, el problema de los ídolos, que en el momento que yo permito que un ídolo haya en mi corazón, en ese momento estoy adulterando. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando le dio la espalda a Dios? Adulteró.
se fue tras otros dioses. ¿A quién le pertenecen? ¿A quién le pertenecemos? Cuando tú y yo somos cautivados por nuestros ojos, empezamos en nuestra mente a maquinar y nuestro corazón nos lleva a crear ídolos, estamos adulterando en contra de nuestro Dios. Por eso Dios es celoso. Por eso Dios es celoso. Porque Dios no quiere que nosotros seamos adúlteros. Que seamos santos, irreprensibles, apartados, sin mancha para Él. Quiere una iglesia gloriosa. Santiago 4:4, ¿cómo nos lo describe? Dice, oh almas, ¿qué? Está hablando de adulterio, ¿eh? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces, por eso Josué, con ese celo, va con el pueblo y les dice, ustedes decidan hoy decidan a quién servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres o a Jehová de los ejércitos, decidan hoy. Entonces aquí el apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad con los ídolos, lo que nos lleva a crear un ídolo es enemistad contra Dios. ¿Se acuerdan? En el inicio, pues Dios vio que estaba Adán solo, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Pues Dios vio que le faltaba algo, ¿no? Pues estaban ahí la changuita con el changuito, el elefantito con la elefantita, y vio que estaba todo muy bonito, pero dijo, ah, caray, lo veo como le falta algo. ¿Verdad? Dijo, le falta algo. Le voy a hacer su ayuda idónea. Y le hizo a la mujer. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré su ayuda idónea. ¿Verdad? Le haré su ayuda idónea. Y le hizo a la mujer. ¿Y qué dijo? Cuando la vio, ¿qué dijo? ¡Wow! ¿Es qué? Carne de mi carne, ¿qué más? Hueso de mis huesos. ¡Wow! Se deslumbró con los ojos, en el corazón y en la mente. Dios había hablado con Adán antes, ¿no? Que le dijo, de esto ni se te ocurra. De esto no comas, ni lo toques. ¿Qué pasó en el corazón de Adán? Se levantó un ídolo. Oh, mis hermanos, yo he visto, mis ojos han visto ministerios truncados de hombres, iglesias que se han venido abajo, porque el ministro, el líder, el pastor que ha estado al frente, le ha hecho más caso a la voz de la mujer que a la voz de Dios. Se levantan ídolos, a veces de las personas que más amamos, levantamos los ídolos. Y Adán le hizo más caso ¿a quién? A la mujer más que a quién? Que a Dios. Se levantó un ídolo en su corazón. Hogares destruidos. Porque a veces se les hace más caso a los hijos que al varón que está de cabeza, que Dios ha puesto por cabeza. Idolatramos a nuestros hijos.
Idolatramos a nuestra esposa y se levantan los ídolos. Jóvenes que idolatran sus carreras. Jóvenes que idolatran un celular, ¿cómo se llama? ¿Un iPhone? Eso. Jóvenes que idolatran eso, que desean en todo su corazón tener eso, antes que a Dios, que desean pasar tiempo con la novia, antes que a Dios, que desean pasar tiempo con muchas cosas, antes que a Dios. Y a Dios le hacemos como lo que nos dice ahorita, como lo que leímos hace rato, a Dios le damos lo que nos sobra, porque se levantan ídolos. El problema es la idolatría en nuestro corazón. Dios es celoso también para su adoración. ¿Cómo le adoramos? ¿Cómo venimos a adorarle a Dios? Lo vimos allí en Malaquías. ¿Qué le estaban entregando de adoración ellos a Dios? Lo peor. Lo peor. Las obras. Yo puedo venir a la iglesia y servirle a Dios pues porque me eché el compromiso de venir. ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Le estoy dando una adoración que Dios se merece como mi Dios celoso? Dios es celoso y se merece lo mejor de mí, lo mejor de mi servicio, lo mejor de mi adoración. Hasta hay una canción de mi adoración es entregarte todo, mi corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde se empiezan a crear los ídolos. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Mi corazón me pertenece a mí, no a los ídolos, no a tus hijos, no a tu marido, no a tu trabajo, a Dios. No a tu carrera, no a tus logros, a Dios. ¿Dios es celoso? Tenemos que ser celosos también. El celo de Dios, porque yo también puedo venir y aparentar, dar mi servicio y aquí estoy bien bonito y y predico y sirvo y hago y deshago y lo que quieras. Pero el celo de Dios es en lo oculto, mis hermanos. El celo de Dios es donde yo tengo celo por las cosas de Dios y digo, no, esto no se debe de hacer, esto no lo tengo que hacer. Con el celo de Dios también, con ese celo de Dios, tengo que ministrar en mi familia. Tengo que ser sacerdote en mi hogar, con el celo de Dios. Porque los sacerdotes llevaron a tropiezo y llevaron a la idolatría al pueblo. Yo como sacerdote tengo que enseñarles el celo de Dios a mi familia. Tengo que ministrar a mi familia con el celo de Dios. Dios es un Dios celoso. Y Dios es celoso con lo que le pertenece. Nosotros le pertenecemos. Somos sus hijos. Dios nos anhela celosamente. Dios nos guarda como la niña de sus ojos. Dios nos cela porque le pertenecemos, porque somos sus hijos. Si no fuéramos sus hijos, Dios no nos celaría. ¿Ya ven la diferencia del celo santo al celo humano? El celo humano es enfermizo. Por celos ha habido personas que se han quitado la vida y que han quitado la vida. Por celos hay gente que no duerme. No viven y no dejan vivir. Pero el celo
de Dios, ese celo santo donde somos de su propiedad, donde somos de Él. Y con ese celo tenemos que vivir nosotros. Entender que nuestro Dios es celoso y que nos cela a nosotros. Y que quiere que seamos íntegros y que vivamos una vida en santidad, consagrada y apartada solamente para Él, para nuestro Dios celoso, porque somos de Él. Fuimos comprados por precio y el precio de la sangre de su Hijo amado. Por eso nos cela, porque somos de Él. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.